Pues agradezco muchísimo esta invitación, por supuesto, a la doctora Julián y al doctor Álvaro, con quien he trabajado desde hace algún tiempo. Y lo que les voy a presentar ahora es desde mi enfoque, que es la sexualidad, cómo entender la sexualidad y cómo esta puede ser una vía metodológica para entender cómo se organiza la sociedad. Este es un trabajo que tengo bastante tiempo realizando, entre otras cosas. Aprovecho para hacer un comercial. Mi último libro que voy a dejar aquí en la biblioteca se llama El Buñuel, homoerotismo y cuerpos abyectos en la oscuridad de un cine porno en Veracruz. Se los dejo en la biblioteca para quien esté interesado y interesada. Y bueno, la idea aquí es presentarles cómo la sexualidad puede ser un espacio de transgresión, pero digamos a la conclusión que llego al final es que en realidad no lo es tanto. Y bueno, la ruta crítica va a ser un poco observar cuál es el régimen de sexualidad en el que estamos insertos y un poco el horizonte del cómo entender el trabajo sexual. En este horizonte del trabajo o del trabajo precario, y bueno, les adelantaré un conceptito por ahí que estoy trabajando y para después dar paso a lo que propiamente son las concepciones, los protocolos culturales para definir, entender, acercarse al trabajo sexual masculino y bueno, una conclusión. Ay, déjenme ver si estoy bien. No estoy bien, no estoy bien. El del medio, pero no me pela. ¿A dónde? Auxilio, el de en medio, el de en medio. Ok, gracias. Bueno, vivimos insertas en un régimen de sexualidad, siguiendo este concepto de Foucault, que es bicategorial, ya sabemos, ¿no? Hombre-mujer, aunque pueda haber, digamos, se vaya afinando esto conforme se defienden los derechos de las minorías y de algunas otras identidades sexuales, pero digamos que el modelo es bicategorial, excluyente y complementario, es decir, lo que hacen las mujeres no lo hacen los hombres y viceversa, y se complementan. Esto es a grosso modo la forma en que nos acercamos al régimen de sexualidad. Y siguiendo también la idea de Butler, esto significa que lo que categorizamos es una sexualidad, lo que ella llama sexualidad inteligible, que es esta concordancia entre sexo, género, sexualidad o práctica sexual y deseo. En el caso de un régimen de sexualidad bicategorial como el nuestro, bueno, es principalmente masculinista, falocéntrico, y esto hace que nos acerquemos a la sexualidad como también dicotomizada en términos de pasividad y de actividad. Es decir, quien realiza estas prácticas activas, pues es el penetrador, es, digamos, quien toma la iniciativa en el escarceo sexual y además puede, este tipo de sexualidad concibe los deseos masculinos como urgentes, predadores, necesitados de satisfacción inmediata. Y esto también hace que nos acerquemos a la sexualidad de cierta manera. Recordemos, ¿no?, que las mujeres somos las que nos debemos dar a desear, el hombre llega hasta donde la mujer quiere y todo este tipo de cosas que, aunque pareciera que están transformándose, siempre están en el fondo de la idea de cómo nos manejamos sexualmente, ¿no? Sin embargo, seguimos sosteniendo esta idea de que el régimen de sexualidad debe estar basado en toda esta concepción del amor romántico y lo que hacen unos no hacen otros, ¿no? Es excluyente principalmente, pero además es jerarquizado. La prioridad la tienen las prácticas activas y se dice, por ejemplo, es curiosísimo cuando revisamos la historia de dónde viene esto,
A finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando se descarta la posibilidad de que las mujeres quedemos embarazadas sin necesidad de orgasmo. Antes se pensaba que necesitábamos un orgasmo para quedar embarazadas. A partir del siglo XIX y lo que Foucault llama la medicalización del cuerpo femenino, pues esto se deja de lado y se construye la mujer frígida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ay, se fue un acento mal puesto en una A, pero no hagan caso. Lo que ocurre entonces es que esta mujer frígida tiene una composición celular diferente a la de los hombres. Se dice que las mujeres, en ese entonces, pues se pensaba que las mujeres teníamos células anaeróbicas, que no necesitaban oxígeno, y los hombres aeróbicas. Entonces esto hacía que fueran mucho más activos, que tuvieran la fuerza, la virilidad, la tumescencia y todo esto que ya conocemos. Ahora sí la tiene. ¿Qué pasa entonces con estas prácticas homoeróticas? Bueno, hay una concepción que se va transformando a lo largo de los siglos, que no necesariamente responde a cómo concebimos ahora las prácticas entre hombres, prácticas eróticas entre hombres. Por ejemplo, hay un texto interesantísimo que se llama Molly's House, la casa de Molly, que relata, no recuerdo el autor, pero si me dan luego un rato, puede que me acuerde, que relata cómo eran las casas donde los varones tenían, digamos, iban a solazarse, como si fueran los casinos, estos que después tuvieron mucho auge, ¿no? Estas casas tenían como el espacio para que los hombres se travistieran o tuvieran prácticas sexuales entre sí. Y quizá recuerden la película de Johnny Depp que se llama, perdón, no, de Johnny Depp, donde le da sífilis y se le cae la nariz y todo esto. Bueno, es una película buenísima que ahorita me acuerdo y les recomiendo mucho que vean, porque está relatando justo este momento en Inglaterra en el siglo XVIII, que esto tiene lugar sin ninguna condena, digamos, ¿no? Hombres y mujeres, perdón, más bien hombres pueden tener relaciones con hombres y mujeres sin que esto se condene, sobre todo si son de las clases poderosas. Entonces, ¿qué ocurre en un sistema bicategorial como el que nosotros tenemos? Bueno, las prácticas homoeróticas son concebidas primero como un poco transgresoras, porque lo ideal pues es que se tenga relación hombre-mujer, y ahora vemos con todos estos embates conservadores de la Iglesia Católica que condenan cualquier tipo de relación que no tenga como participantes a un hombre y una mujer. Pero digamos que esto no es así del todo, y hay dos tipos de participantes en estas prácticas homoeróticas. Al que le llamamos choto, que se le llama de 1001 formas, y elegí una palabra, digamos, más, que está más generalizada en el país, que además se considera que tiene una virilidad disminuida, que es pasivo, que es felador. Curiosamente, aquí hay un detalle muy interesante, que cuando una pregunta a los practicantes de este tipo de relaciones, dicen, pues, ¿cómo? Si yo soy perfectamente activo cuando practico una felación. El que es pasivo es el irrumador. Y esto no lo estoy sacando de mi invención. Este tipo de categorías de personas es algo que revisa John Boswell en un texto de 1985 son de origen latino, y lo que vemos entonces es que este pasivo se considera invertido y afeminado, y además es el solicitante de este tipo de relaciones, y aquellas personas que denominamos mayates, tengan en cuenta que todo esto es normativo, no es, corresponde a ciertos protocolos culturales que sustentan un régimen de sexualidad. Entonces, el caso del mayate, sabrán ustedes que mayate es un nahuatlismo que se refiere a cierto tipo de escarabajos que bueno, tienen ahí unas conductas que se igualan, ¿no?, a estas prácticas sexuales. Entonces, por lo regular, este mayate se
presume de ser bisexual es un hombre completo frente al medio hombre, al menos así se le llama en Veracruz, de donde vengo, y es el activo, es el felado, como es, ahí hay una contradicción, y tiene un valor de cambio en el mercado sexual. ¿Cómo entender que me imagino que esto está ocurriendo en todos lados? No tengo la certeza, pues, porque no he hecho trabajo de campo en todos lados, pero lo que vemos es que está habiendo una exacerbación de las personas dedicadas al trabajo sexual. Digamos, ¿qué está ocurriendo con los jóvenes? Pues lo que ya sabemos, la terciarización y la precarización del trabajo, que lo que está llevando es a situarse en estos nichos marginales que no necesariamente son ni siquiera reconocidos, aunque sí pueden ser estigmatizados, ¿no? Y a esto le he llamado actividad económica de refugio, un poco haciendo referencia a las regiones de refugio de las que habla Gonzalo Aguirre Beltrán, que es donde, digamos, se va empujando a las poblaciones indígenas y mientras, bueno, pues se cooptan sus tierras, se les despoja, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre en esta actividad económica de refugio? Primero, pues no es reconocida en digamos, toda la economía formal, pero tampoco informal. Y no solamente está estigmatizada, sino que ni siquiera es contabilizada. Y entre estas actividades, pues podemos encontrar el trabajo sexual, la mendicidad y todos estos otros servicios o espectáculos que se dan en las esquinas, ¿no? Ya sabemos que las esquinas en este país son fuente de empleos. Los bienes también, ¿no? ¿Por qué es una actividad de refugio? Normalmente se le estigmatiza pensando que el trabajo sexual es realizado por personas degradadas, por personas envilecidas y se asocia a las mujeres. Es curioso porque cuando una interroga a las y los trabajadores sexuales, siempre conciben, hasta ahorita no he encontrado a alguien que me diga que no es así, como si fuera una actividad transitoria, temporal, que les va a permitir resolver algún tipo de necesidades mientras logran un trabajo más estable, mejorar su situación, etcétera. Es, como todos sabemos, un trabajo altamente riesgoso y como se considera deshonesta, esto es un rasgo que me pareció muy interesante, y es que se considera que el dinero ganado mediante el trabajo sexual, como es un dinero deshonesto, como es un dinero mal habido, igualmente se va. Entonces dicen, pues sí, es que gano, sí gano, pero lo gasto de igual manera, porque normalmente las personas que se dedican al trabajo sexual no tienen un sentido del ahorro, por ejemplo, de la inversión, aun cuando es una actividad mucho mejor remunerada que cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, este asunto de que es clandestino, culpígeno y negado, y hay un detalle interesantísimo. La OIT tiene un programa de trabajo decente en el que pretende, mediante el cual pretende que las personas que se dedican a trabajos indecentes, cualquier cosa que esto quiera decir, pues mediante este programa pueden incorporarse a estas actividades que son mejor vistas en la sociedad. Pero curiosamente en 2005 solo reportaban en el país a 4 personas dedicadas al trabajo sexual. Entonces, bueno, ¿qué ocurre, no? Claro, que se habían incorporado a este programa, ¿no? Sin embargo, el trabajo sexual tiene muchísimas ventajas comparativas. Siempre se puede uno dedicar al trabajo sexual, no importa las prendas físicas que tenga. Les pongo un ejemplo. Estaba en algún momento entrevistando a una trabajadora sexual transgénero, que además era líder de un movimiento, de una agrupación de trabajadoras transgénero. La señora era, pues, poco agraciada y tenía en ese entonces 56 años y pues mientras la estaba entrevistando en una de las avenidas principales de Jalapa,
pasaban los camiones porque los trailers, pues, digamos que las travestis, las transgénero, atienden mucho a esta población de trailers que pasan de noche por una de las avenidas principales para salir de México a Veracruz o viceversa. Y en el tiempo que estuve entrevistándola, que fueron 15 minutos 20, en lo que convenía, el lugar, su historia y demás, por lo menos pasaron 3 traileros, tocándole el claxon, invitándola a subir. Yo me sentía como un poco irruptora ahí de su área, de su espacio de trabajo, y sencillamente me dijo, no te preocupes, si quieren ya volverán. Y en efecto, pues volvían, ¿no? Y como les digo, como con pocas prendas físicas, como para pensar que, bueno, era asediada, pero bueno, sí era asediada. Entonces, el hecho de que esté ahí esta opción se incrementa debido a que los espacios laborales pues, pueden ser prácticamente cualquiera. Claro, hay digamos, zonas más proclives a otras, ¿no? En el caso de las trabajadoras transgénero, pues son las carreteras. En el caso de las trabajadoras femeninas, aquí hay una cosa curiosa, el trabajo sexual de calle ya no está realizado por mujeres en Jalapa. Aquí ha cambiado, porque he observado que en Tlalpan, por ejemplo, que antes era una zona de transgénero, ahora ya hay mujeres, ¿no? Y esto también se debe a este incremento, a este boom del trabajo sexual, que ahora hace que se extienda, ¿no? por todo el espacio urbano. Por supuesto, los ingresos son mucho mayores. Si consideramos que una dependienta de tienda, de lo que quiera, ¿no? de zapatería, lo que sea, gana alrededor de 120 pesos diarios, incluso trabajando sábados, y con un horario de 10 a 8, esto 120 pesos diarios se los gana, bueno, 120 pesos los gana cualquier trabajador o trabajadora sexual en 10 minutos de chamba. Entonces, digamos, incremento en el salario, en el ingreso, no es un salario, en el ingreso. Bueno, aquí hay una discusión interesantísima, si esto es un salario o no. Y si les interesa podemos abundar, porque si no, no voy a acabar nunca. Pero además de que hay ingresos mucho mayores, hay una flexibilidad tremenda en los espacios, en los tiempos y en el tipo de prácticas que se ofertan. Es común, por ejemplo, y esto lo vemos en el proyecto que coordinó Álvaro y que termina en el 2013 con la publicación de un libro fascinante, lo que vemos es que los parques centrales son principalmente de prostitución masculina. Y esto no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Y aquí ocurre eso que se ha llamado comunidades hermenéuticas. Digamos, las personas sabemos que está ocurriendo en cualquier lugar del mundo porque se comparte esta idea. Y los parques centrales normalmente hay, digamos, acción y 7 por 24, ¿no? 7 días a la semana, 24 horas. Entonces, digamos, cualquier trabajador o trabajadora sexual pues puede decidir si no tiene descansos, si tiene un horario de trabajo. Vemos que muchas mujeres, por ejemplo, se dedican a esto en la noche y los hijos pues los cuidan, digamos, a la hora en que se van a la escuela duermen y luego los cuidan, o se colocan en diversas casas, digamos, burdeles, en los que, bueno, trabajan un tiempo ahí, se van mudando y pueden también dedicarse de manera independiente. Y esto es algo que el Internet ha posibilitado, ¿no? Las páginas de Facebook, que son fascinantes, donde además se transmite información sobre las trabajadoras sexuales de los clientes. Entonces, las recomiendan o las rechazan, etcétera, ¿no? Hay incluso páginas dedicadas a la búsqueda, pues, de trabajadoras y trabajadores sexuales. Y esto además permite combinar con otras actividades. En el caso de los varones, por ejemplo, a los que estudié en el Parque Zamora del Puerto de Veracruz, era de verdad muy interesante ver cómo algunos de ellos eran lecheros, por ejemplo, que venían de las periferias de la ciudad y después de ordeñar vacas, pues iban un rato al Parque Zamora, pues a ganar algunos centavos más, ¿no? O eran albañiles.
Entonces, esto les permite combinar actividades. Hay que tomar en cuenta que en el caso del trabajo sexual masculino, la práctica, la visibilidad es diferente. Mujeres y transgénero tienen que estar muy de cara al público, porque a los clientes, pues, el 99.9% hombres, a los clientes de este tipo de trabajadoras, no les importa que los vean en la calle levantando alguna mujer o mujer cis o trans, pero digamos que no tiene mayor importancia. Pero ¿qué ocurre si levantan a un varón? Bueno, pues están señalados. Esto es algo que actúa en detrimento de la virilidad del varón, porque pues nadie sabe, ¿verdad?, si es activo o pasivo, qué busca, qué no busca, etcétera. En una ciudad como Jalapa, cuando empecé a hacer la famosa putivuelta, pues había que recorrerla a las 12 de la noche, es un circuito bastante limitado, y yo asistía con un estudiante mío de sociología, que de paso estudiaba sociología y también era sexo servidor independiente. Después puso su empresa telefónica, entonces controlaba algunos sexoservidores, digamos, él era empresario. Y bueno, él me empezó a llevar a hacer la putivuelta y era genial porque me decía, mira, ese que está ahí, ya viste cómo vas a ver cómo dando la vuelta se va a levantar porque es un profesor de arquitectura. Y mira aquel otro que es maestro de historia, etcétera, ¿no? También al hacer trabajo de campo en antros gays, donde esto ocurría, fue también muy gracioso porque pues digamos, la antropología permite así como ser muy flamboyante y todo esto. Entonces yo llegaba presentándome con el sacaborrachos, con el cantinero, con y este chico que también me acompañó las primeras veces a los bares, me decía, mira, mira, te están volteando la cara, es que esos todos son alumnos de X facultad, ¿no? Entonces, bueno, era muy común pues encontrar gente que, digamos, participaba de este circuito o que consumía estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, es importante notar esto, que el trabajo sexual masculino es más bien oculto, porque irrumpe, pues, como si fuera una transgresión, y ahorita discutimos esto, como si fuera una transgresión de este régimen de género, perdón, este sistema de género en el que vivimos y este régimen de sexualidad. Entonces, si aceptamos el trabajo sexual femenino como una actividad estigmatizada y marginal, donde las trabajadoras sexuales fuchi, ellas son tata, y no nos fijamos en las circunstancias y la clientela, vemos que en el caso de los hombres el estigma es mayor. Porque además, no solamente el sexo se compra y se vende, sino los usos del cuerpo. Y esto es importantísimo, porque concebimos los orificios corporales con cierta finalidad. Teleológicamente sirven para ciertas cosas y no para otras. Y en este sentido, el trabajo sexual masculino irrumpe en esta concepción. Las jerarquías se diluyen, porque, y esto lo revisaré más adelante, porque tiene que ver con quién compra y quién vende. Y las identidades tienen que asirse a otros elementos que están al margen de este régimen de sexualidad, ¿no? Y bueno, lo que voy a discutir aquí un poco son estas figuras de mayates, chichifos y chacales. Entonces, como identidades sexuales, pero básicamente estoy dejando de lado otras formas del trabajo sexual y me voy a enfocar a estos porque, digamos, que confirman este régimen de sexualidad en el que vivimos. Entonces, bueno, el mayate, como ya mencionamos, y yo creo que todo el mundo sabe, asume esta identidad heterosexual. Casi todos los entrevistados o tenían novia, o tenían pareja, o tenían hijos, o tenían lo que quieran. Casos geniales, por ejemplo, estoy entrevistando a un sexo servidor en el Parque Zamora, que era un espacio exclusivo de oferta sexual masculina, ya no,
pero las calles aledañas eran de mujeres, había un trotuar de mujeres. Entonces, entrevisto a este cuate y me dice, no, hombre, las cosas están bien difíciles, yo tengo 2 hijas, y pues ni modo, hay que talonearle. Pero mira, esa que está allá, esa es mi esposa, entonces, pues bueno, aquí nos saludamos, los dos se dedicaban a lo mismo, compartían profesión. Entonces, bueno, esto indica también estas maneras de enfrentarse a una profesión estigmatizada, pero con justificaciones, ¿no? Los mayates como característica es que deben erradicar cualquier rasgo femenino de su personalidad porque estos se los dejan a los clientes. Entonces la idea es que sean muy masculinos y que se dediquen a atender a homosexuales, pero también a los llamados tapados, que esta es una figura interesante y que tienen, digamos, una presencia no sé si abundante o no, pero después de conocer los códigos en los que se mueven los sexoservidores, son fácilmente reconocibles. Y normalmente pues son varones que están ocultando sus deseos y antes tenían la posibilidad de ir al cine, pero ya cerraron el cine Buñuel, entonces hay que buscar otros espacios, ¿no? Y el Parque Zamora era uno de ellos. Curiosamente, los códigos son bastante sutiles justamente porque tienen que permanecer, digamos, al margen de la visibilidad social. Entonces, pensemos, por ejemplo, en este parque, que es un lugar donde venden globos, donde hay una nevería, donde van los niños saliendo de la escuela, donde van las mamás con el carrito del bebé y donde, cosa linda, hay una pequeña estación de policía. ¿Qué ocurre? Pues que ahí extorsionan bien bonito, ¿no? Tanto a clientes como a trabajadores. Esta figura del mayate es la emblemática en esta idea del comercio sexual. Por supuesto, porque son los activos, son los varoniles, y son tan, bueno, ahora mismo la siguiente diapositiva lo vemos, y aquí hay un lindo testimonio de uno de los chicos a los que entrevisté. Yo soy nada más activo, insistencia. Pasivo es el que se deja penetrar. Nosotros, los sexoservidores o mayates, esto es interesante porque está englobando nada más una categoría de personas en esta idea de sexoservidores, como les quieras llamar. Trabajamos lo que es el parque y en el camellón. Aquí lo que hay, aquí lo que no hay es locas vestidas. Luego vienen chavos que se ven normales, pero son inter. Inter quiere decir internacionales y que practican lo que se llama ida y vuelta. Pueden ser activos y pasivos. Entonces, curiosamente, todos eran activos de los entrevistados, ¿no? A veces pueden aceptarse como bisexuales, pero nunca asumirán que son homosexuales. Yo más bien me considero bisexual, me gustan hombres y mujeres. Tal vez me gusta más el sexo con un hombre porque desde el punto de vista del erotismo estás con un hombre que puede ser afeminado o bien digamos muy masculino. Es más erótico ser dominante con alguien que parece ser también muy masculino, reivindicando esta postura, ¿no? Y además, una cosa que era bastante común entre algunos sexoservidores es que sus deseos son tan urgentes que ni modo tienen que buscar dónde, ¿no? Y dónde es hombre, mujer o quimera. Y curiosamente también, por ejemplo, los que venían de las áreas rurales, en el caso de Veracruz, también practicaban el bestialismo con mucha desparpajo, ¿no? Y lo platicaban. Dice, por ejemplo, este es un caso muy interesante de un chavo de 34 años que quiso que lo entrevistara atrás de la iglesia del Buen Camino. Entonces, dice él, desgraciadamente sí, a veces uno lo busca, desgraciadamente sí me dedico al trabajo sexual, a veces uno lo busca porque pues, como en la casa mi esposa está joven y yo no sé qué chingaderas tengo, que yo quisiera estar cada rato con ella y ella no quiere. Ella nomás quiere 1 o 2 veces y ella y ya no quiere.
Y hay veces que la verdad ella se va a dejar a la niña a la escuela y yo estoy de pendejo viendo la tele. Y con ver viejas encueradas en la tele ya estoy de pendejo, ya se me paró esa madre y ya me estoy masturbando solo. ¿Qué significa esto? Tengo esta situación de los deseos urgentes, me permite justificar ante mis propios ojos eso que enfrenta su cuerpo con el otro simbólico. Es decir, de qué manera él se está evaluando éticamente y que requiere de este tipo de subterfugios simplemente para poder dedicarse al trabajo sexual. Esto también tiene, no solamente son los deseos urgentes, sino esto es muy importante. Él estaba hablando de una niña, el otro que les platiqué hablaba de dos niñas. Entonces, el asunto de la necesidad. Y esto es un argumento que utilizan todos los y todas las sexoservidoras. La verdad yo lo hago por necesidad, ¿no? Por tener una moneda extra. Si cobro 1,000 pesos en una chamba de albañilería a la semana, si me cobran 1,500 de renta, lógico que tengo que recurrir a otros medios, ¿verdad? Porque pues tampoco andaría robando, o sea, no es lo mío. El caso de este sexoservidor es interesantísimo porque él se presentaba como una persona muy, digamos, que ayudaba a los que estaban apenas insertándose en el trabajo, adolescentes, que incluso traían uniforme a veces de secundaria o de prepa, pero él les cobraba derecho de piso. Y a su vez digamos, le pasaba una cuota a los policías que están en el parque, ¿no? ¿Cómo se recluta a estos sexoservidores, no? Aquí es interesante porque irse a sentar al parque, y luego les presentaré una foto de esto, puede significar si es un joven que está, digamos, perdiendo el tiempo allí, tomando el sol, quien está en el ajo, quien conoce los códigos, lo toma inmediatamente por sexoservidor. Y este es el caso de un chico bastante joven que pues simplemente, como ven, se le acercó un hombre y le dijo que le daba 120 pesos por hacerle el amor. Él dijo, ay, pues ya todo dar. Y así se inicia como sexoservidor en el Parque Zamora. Los chichifos, ay, los chichifos es interesantísimo. Digamos, es parte también de este imaginario, de esta tipología de personas, pero son los que están directamente identificados con los gigolos. Entonces, pueden tener pues un tipo de tener una relación estable de cierta forma, pero siempre reciben dinero, ¿no? A cambio. Y a veces les pagan la vivienda y a veces otro tipo de prebendas, ¿no? Pero hay otra esfera de jóvenes que a mí me pareció muy sorprendente enterarme pues de su existencia porque son, digamos, reclutados por por personas que hacen sus rondines a las afueras de las secundarias o de las prepas y los recogen. Y el pretexto, digamos, o la razón de este reclutamiento es que pues, se van de fiesta. Y se van de fiesta, que significa que allá van a recibir dinero, les pagan el taxi, les regalan pantalones, les regalan lociones, comen de maravilla, hay droga y bueno, pasa cualquier cosa. Son fiestas masculinas. Y van a decir, pues, y yo cómo lo sé, ¿verdad? Bueno, tuve un estudiante que fue el que participaba de esto, ¿no? Y curiosamente después, cuando entrevisté ya separadamente a algunos de los participantes, era muy curioso que ellos no se asumían como estar en una relación comercial. Simplemente, creo que tengo el siguiente, es interesantísimo. Fíjense en este testimonio. Es un chavo también que tendría 17 años, ¿no? Lo reclutaban saliendo de la prepa. A estos cuatres siempre los vamos taloneando, él y sus amigos, ¿no? Son chotos, me los presentó un cuate y nos invitan seguido a chupar y pagan todo. Bueno, ahí pueden seguirlo leyendo, ¿no? El chiste es que les invitan droga, les invitan comida, les invitan ropa, alcohol, etcétera, y se la pasan a todo dar, ¿no? Esa es la idea. Y no reconocen que puedan estar involucrados ni siquiera en relaciones de riesgo. Esto es curioso, porque
no, al preguntarles, bueno, ¿y usas condón en este tipo de relaciones? No, pues simplemente no, porque siempre soy el activo. Entonces, esta idea que se ve constantemente, yo no sé si en todos lados, yo lo he estudiado en Jalapa y en Veracruz, que la apariencia es algo que nos dice si una persona está enferma. Por ejemplo, en el cine, que son relaciones sin protección, el olor del pene, la consistencia, por ejemplo, dicen si está baboso, cualquier cosa que esto signifique, este, mirar a los ojos, no en la penumbra del cine, sino en los otros espacios públicos, mirar a los ojos. Esto es indicación, son señales de que una persona puede estar enferma y tener algún tipo de ETS, ¿no? Es interesante ver cómo no hay esta conciencia, ¿no? Y los chacales. ¿Quiénes son los chacales? Bueno, normalmente son los mayates, pero de aspecto más rudo y más masculino y más, digamos, no sé si han visto alguna vez la biografía de Wittgenstein, que el hombre se iba a los muelles de Viena a buscar a los estibadores más rudos, los que estaban más sucios, los que estaban más sudados. Bueno, eso sería un chacal, ¿no? Esto es un chacal. Y se supone que vienen de las colonias populares. Entonces, son rudos, son toscos, son incluso groseros, pero son hipermasculinos. Entonces, aquí se estaba quejando un chico, ¿no? Que, bueno, él venía de un área rural y cómo cuando se inserta al trabajo sexual masculino, empiezan a decirle, ¿no? Que eres un mayate barato, que eres un chacal, que eres un piojo, y acusaban de que venía de las colonias más empobrecidas de la ciudad. Este caso es en Jalapa. Ahora, estas imágenes son, a ver, del Parque Zamora. Aquí tenemos a un chico que está esperando que alguien lo reclute. Ay Dios, aquí no sé dónde quedó, porque está muy chica. Estos, por ejemplo, ay, perdón, bueno, estos, por ejemplo, están esperando. Aquí hay uno y lo que hacen es estar un tiempo en un punto y luego circular a otro punto, para ser solicitados. El Parque Zamora es muy interesante porque la solicitación, bueno, se realiza, ¿no? Generalmente se acerca a quien desea este tipo de servicios, se acerca, creo que ya lo apagué. No, ahí está. Este tipo de servicio se acerca a pedir un cigarro, a entablar conversación, o hay otra manera que también es bastante sutil, en la que quien está buscando el servicio está sentado en una de las bancas, como esta, por ejemplo, y abre y cierra las piernas discretamente o se toca los genitales. Otra forma es, y creo que por ahí está, a lo mejor no, dicen simplemente, tú llegas aquí y notas inmediatamente quién está buscando porque te mira la zona de los genitales, insistentemente. O las miradas, que siempre son invitadoras. Entonces, después de un rato de estar un par de días ahí, ya tengo tiempo, ya se me acabó el tiempo. No, todavía no. Pues ya descubre cómo son los códigos. Curiosamente, en el Parque Zamora es bastante fácil acercarse a los sexoservidores porque piensan que una va a solicitarles un servicio. Y lógicamente, digamos, ya sabemos que las mujeres normalmente no pagamos por sexo porque cualquiera nos hace el favor, ¿no? Entonces se ponían felices porque pues, estaban pensando que yo era una clienta, ¿no? Todos tienen clientas y todos, sobre todo lesbianas, parejas de lesbianas que los van a buscar. O sea, un imaginario ahí que tiene que ver con esta focalización en el coito. Para que haya verdadero sexo tiene que haber un pene, porque si no, pues ¿qué hacen las señoras? Tortillas, esas cosas que no es verdadero sexo. El verdadero sexo implica un pene, necesariamente, ¿no? Por eso las lesbianas tienen dildos y sucedáneos, ¿no? Entonces era genial porque pues me acercaba y rápidamente se ponían muy contentos y ya cuando les explicaba de qué se trataba, pues se entristecían, pero
los llevaba a las cantinas cercanas, todo el Parque Zamora está rodeado de hotelitos y cantinillas y cosas así, y bueno, pues sacaban un par de cervezas, aunque fuere, ¿no? Y platicábamos ya muy sabroso. Entonces, y esto es no para concluir, porque el tema da para todo lo que quieran, sino, digamos, para dar un cierre, y es que, bueno, el sexoservicio está allí y está ahí prácticamente para todos. Es difícil que alguien no pueda dedicarse al sexoservicio. Fíjense, nada más, los hombres viejos, de mayor edad y de pocas prendas, son los únicos que no pueden dedicarse al sexoservicio. Las mujeres viejas, no importa cuáles sean, como les dije, sus prendas físicas, siempre conseguirán, aunque sea 10 pesos por una felación, pero siempre habrá. Y sí, así es, aunque sea 10 pesos por una felación. Bueno, se echan que les gusta, 10 en un día y ya sacaron para comer. Y lo que digamos, es el resumen, les permite dedicarse a estas actividades, entran y salen, esto es algo también curioso, ¿no? Se consiguen una chamba de albañiles que les implica todo el día, bueno, pues igual la siguiente semana que pierden la chamba, pues ya regresan al trabajo sexual. Y hay un detalle que es fantástico y que esto sale en el proyecto que coordinó Álvaro, que hay trabajadores sexuales itinerantes. Entonces vemos que van circulando dependiendo de las ferias o de las fiestas de cada pueblo. Entonces vienen pues de Alvarado y luego se quedan en Veracruz y luego se van a Jalapa y luego se van a Chiltoyac y así van recorriendo, dedicándose exclusivamente al trabajo sexual. Entonces vemos que no solamente los clientes pueden ser turistas, sino también hay una suerte de trabajadores sexuales que también van en este circuito turístico. Y por último, tiene una razón de ser esta exacerbación de la virilidad en el caso de los trabajadores sexuales, porque hay una demanda de la clientela de que esto sea así. En el caso, por ejemplo, del encierro de burros en Alvarado, es curiosísimo porque es una fiesta donde tenemos un travestismo festivo y que al final, cuando se termina el desfile, puede haber estas relaciones, van muchos sexoservidores, incluso van, digamos, empresarios con su grupo de chicos, ¿no? Que hay unas anécdotas maravillosas que luego les puedo contar. Y hay toda una serie de imaginarios sociales que se están actualizando en el trabajo sexual masculino. ¿Y qué es este asunto de ser poseídos por el macho? Y ese es un imaginario muy interesante y que en el cine era muy evidente, del adulto por apropiarse de un cuerpo joven. En realidad puede haber las relaciones de un joven que busca un adulto, pero esto no forma parte como del imaginario, ¿no? No es el común, no es lo deseable. Esto que les pongo aquí es la sexualidad entre hombres correcta, ¿no? Claro que no tiene que ver con lo que realmente pasa, ¿no? Y el rico, que es el que domina al joven. Y esto es importante, el que puede pagar. Entonces puede exigir que se realice X o Y práctica, ¿no? Pero muchas veces esto no es así, digamos, las relaciones no tienen este componente tan dicotómico, sino lo que vemos es que la fantasía, el deseo, el goce circula de una manera que he llamado tanto al cine como al Parque Zamora un dispositivo de intensificación de los deseos. Simplemente ir al parque, antes ir al cine, ya era estar preparado, son espacios masculinos, para esta intensificación de los deseos, para esta puesta en práctica de la fantasía, para esta rienda suelta del goce y del placer. Y con esto acabo, muchas gracias. Y bueno.